Bueno, iniciaremos con lo más importante, que es la oración y el agradecimiento a nuestro Creador. Inclinamos nuestros rostros donde estemos y decimos: gracias, Señor, gracias por este medio, Señor. Gracias por darnos vida, Señor, cada uno de nosotros. Aún todavía, Señor, estamos en camino hacia ti, Señor. Más aún queremos en esta noche, Señor, abrir tus palabras, abrir tus sagradas palabras, Señor, tu sagrada escritura, Señor. Más aún queremos enterarnos, Señor, cómo realmente a veces el hombre puede tal vez distorsionar, Señor, las ideas esenciales que tú has impartido, Señor. Tal vez por la necesidad, Señor, el hombre a veces comete algunos errores que llegan a ser incluso herejías. Señor, gracias, Señor. Iniciamos este tiempo pidiendo que el Espíritu Santo sea nuestra guía, Señor. Es el que Él redarguya, Señor, que usa tu siervo inútil, Señor. También a mis hermanos, Señor, que están tras las pantallas, Señor, sean usados de la misma forma. En el nombre de Jesucristo iniciamos este tiempo. Amén. Hermanos, tienen que abrigarse, está haciendo mucho frío. Este cambio de clima está tremendo. Y espero que no se estén enfermando, hermanos. Vamos a continuar. Hemos quedado acá en los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Vamos a recordar un poquito lo que hemos hablado la anterior semana. Hemos dicho de que él también existe en el Antiguo Testamento. Recordar también que los libros apócrifos se llaman de esta forma, o la palabra apócrifos viene de algo oculto, ¿no? Entonces, algo que está. Y también hemos hablado de la palabra deuterocanónico, que es la segunda, o sea, el segundo canon, se puede decir, para los escritos o para la Biblia hebrea, ¿ya? Dentro de ahí lo encontramos con los deuterocanónicos. En el Antiguo Testamento no hubo muchos problemas porque ya estaba consolidado, ¿no? Con la Tanakh, que sería para nosotros el Antiguo Testamento, pero para el pueblo judío es la base teológica, la base doctrinal en la que todo el pueblo judío se basa, su vida entera, toda su vida, su cultura, se basa en esto. Entonces, también nos hemos referido de que estos libros apócrifos aparecieron en el periodo intertestamentario, ¿no? Entre Malaquías y Mateo. En ese periodo de silencio que nosotros conocemos, en ese periodo aparece estos libros por la necesidad de tener, por ejemplo, y también de registrar la historia de ese periodo. También hemos encontrado y hemos analizado, hemos afirmado que el pueblo judío no reconoce como inspiración, sí reconoce como una fuente de historia, una fuente de enseñanza moral para el mismo pueblo judío. De dar lectura, ellos dan lecturas, algunas iglesias, por ejemplo, las iglesias católicas, las iglesias ortodoxas, también lo tienen dentro de sus iglesias, no tanto así la iglesia protestante o los evangélicos. No tenemos, ¿no? Estos libros
más que todo en el Antiguo Testamento. Eso para recordar. Donde aparecieron o como aparecieron fue en la Septuaginta. Es una versión traducida del hebreo al griego, ¿ya? En ese periodo. Entonces, analizamos muchos aspectos sobre estos libros, hemos hecho un pequeño esbozo también de cada uno de estos libros, deuterocanónicos o apócrifos. Entonces, hemos visto que también hay algunas contradicciones con la doctrina básica o incluso con las leyes y los preceptos que Dios mismo ha planteado o ha dicho, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora de los libros apócrifos dentro del Nuevo Testamento. Estos libros apócrifos son relatos alternativos sobre Jesús y María, para empezar, o del ministerio de Jesús. También algunos están referidos a los ministerios de los apóstoles o la vida de María antes del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces, se refiere a ese periodo, ¿ya? También podemos hablar o referirnos por qué no están, porque no hay coincidencia o no están en el canon, porque no hay coincidencia con lo que han aceptado la mayoría de las comunidades cristianas primitivas o las primeras iglesias, se puede decir, las primeras comunidades cristianas que existían dentro de todo el territorio, tanto romano, egipcio o incluso etíope. Ha sido, bueno, estos textos tienen un valor histórico, ¿ya? También nos muestra una perspectiva diferente y detallada de los eventos de esos tiempos, y además de eso nos muestra el pensar de las comunidades cristianas y de las regiones donde se han originado estos textos, ¿ya? Algunos textos destacados o destacados libros apócrifos en el Nuevo Testamento, podríamos decir o afirmar, ejemplo, el protoevangelio de Santiago. ¿Ya? Bueno, este evangelio, bueno, está referido, o también otros lo conocen como el evangelio de la Natividad de María. ¿Ya? Entonces, esto muestra o quiere mostrar este libro los detalles que han tenido o ha sido sobre el nacimiento de nuestro Salvador, su infancia y la dedicación en el templo de este, ¿ya? También relata del ángel Gabriel y María, ¿ya? También muestra la respuesta, ¿no? Y la reacción de José, que era el prometido, o cómo reacciona, ¿no? Al enterarse sobre el embarazo de María. Proporciona también el contexto extenso, o sea, ampliado, de cómo
ha sido la concepción milagrosa de Jesús. Nos muestra la infancia de María y nos narra la historia de los padres de María, que eran Joaquín y Ana, ¿no? Como su nacimiento también fue un cumplimiento de la promesa de Dios, bueno, tras la infertilidad, ¿no? Que existía en su madre. Entonces, hay detalles también de cómo ha sido el nacimiento de Jesús, qué eventos ha rodeado, qué cosas pasaron en ese momento. Entonces, muestra este escrito cómo ha pasado, cómo era ese momento o el nacimiento de Jesús. Incluso hay una visita de una comadrona que verifica el parto milagroso, ¿no? O sea, verifica, o sea, da fe de que ya habría nacido o había nacido de una forma sobrenatural, ¿ya? Para también se puede tomar en cuenta de que o podemos desatar, no, ¿por qué no ha sido incluido dentro del canon? Es porque este libro ha sido usado como para, o se ha usado para el desarrollo de la doctrina mariana, ¿no? Este libro es la base donde los que creen o piensan que oponen, lo levantan a María en un nivel superior y de intercesión ante Dios, ¿ya? Es por usar su simbología de virginidad. También podemos tomar en cuenta otro evangelio apócrifo, el evangelio de Tomás, ¿ya? Este evangelio, bueno, no es como lo que nosotros conocemos, ¿no? Los tres evangelios que en estos momentos ustedes están pasando, van viendo el ministerio, cómo Jesucristo ha hecho milagros, ha explicado, ha mostrado, ha enseñado por medio de parábolas. Este libro apócrifo o este evangelio de Tomás se basa en 114 dichos, ¿ya? O sea, frases que Jesucristo haya dicho, no haya hablado. Esa es la primera y esencialmente la diferencia con los evangelios canónicos o con los evangelios que están dentro de la Biblia, ¿ya? Este texto no narra eventos de la vida de Jesús, ¿ya? Sino que, bueno, presenta una compilación de enseñanzas mediante esas frases o esos dichos que dio y también y sus revelaciones, ¿no? Bueno, algunos estudiosos atribuyen eh, a este evangelio que haya sido
hecho en el siglo II después de Cristo. Ya. Bueno, su tono o su forma de mostrar a Jesucristo es desde el punto gnóstico, ¿ya? Es decir, bueno, enfatiza el conocimiento secreto de la iluminación espiritual. Esa frasecita esencialmente tenemos la iluminación espiritual, ¿ya? Como camino hacia la salvación. Esos dichos de Jesús en este evangelio a menudo son enigmáticos, o sea, son misteriosos, no tienen explicación literal, ¿no? O si no, ni el mismo contexto no pueden interpretar estos dichos, ¿ya? Y se prestan a interpretaciones alegóricas, a interpretaciones subjetivas, ¿no? Entonces, por eso su fondo o su fondo de la esencia de este evangelio es la autocomprensión, ¿ya? La introspección, o sea, nosotros mismos deberíamos de autoanalizarnos. Entonces, ahí está las enseñanzas gnósticas, y es por eso que también eh, está fuera del canon bíblico, está fuera de lo que en sí se conoce como inspiración de Dios. ¿Ya? Esa búsqueda de la verdad interna, eso es una mezcla, ejemplo, incluso de yoga, ¿no? Yoga, que auto, internamente buscar el yo interno, el yo interno. Entonces, eso es lo que trata de buscar. ¿Ya? Bueno, este escrito, este libro apócrifo, este evangelio, fue encontrado en el año 1945 en Nagad Hammadi. Esto es en la región de Egipto, ¿ya? También está con una colección de códices, ya sabemos que son códices, ¿no? Y también que quieran inscripciones o escritos gnósticos. Fue compuesto, o sea, su origen no es hebreo, no es tampoco arameo, es directamente este escrito ha sido en hebreo, ¿ya? El contenido es gnóstico y tiene, se desconecta de todo lo que nosotros en los evangelios conocemos o entendemos, ¿ya? O sea, en todas las enseñanzas, incluso se desconecta totalmente de las enseñanzas apostólicas, ¿ya? También podemos encontrar otro evangelio como el evangelio de Pedro. Este evangelio presenta una narrativa de la pasión y resurrección de Jesús con detalles no encontrados en los evangelios canónicos. O sea, en ninguno de ellos, algunas partes o narrativas que tiene
evangelio no podemos encontrar ni en Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Ni en nosotros, Juan. No hay para hacer, es para hacer la comparación de estos relatos. ¿Ya? También muestra como un gigantesco Jesús resucitado y una cruz parlante, o sea, le da vida a la cruz. Tiene un efecto dramatizado y legendario. Ya, o sea, es un evangelio que tenemos que tomar en cuenta. Todos esos evangelios quisiera que tomen en cuenta de que estos han sido escritos en el año 200 después de Cristo, aparentemente. Entonces, no tiene, o sea, se aleja de, de la esencia, ¿no? Porque decimos de que, ¿por qué se acepta en el canon o está dentro del canon? Uno, por lo que han sido escritos por los apóstoles o los discípulos de los apóstoles, incluso los discípulos de los discípulos de los apóstoles tienen algunos también escritos, ¿no? Entonces, ahí es, mientras más se aleja del tiempo, eh, se va alejando, más hay la distorsión de los relatos, ¿ya? Igualmente ha sido encontrado ha sido encontrado en 1886 en una tumba de Akhmin, Egipto, ¿ya? Ese manuscrito está incompleto y se presume de que es del siglo VIII después de Cristo. Entonces, como les digo, mientras más se va alejando del tiempo en que Jesucristo ha hecho su ministerio, en los 33 años que Jesucristo ha hecho su ministerio, se va alejando, entonces más va existiendo las distorsiones. ¿Ya? ¿Por qué ha sido sacado? O sea, no ha sido tomado dentro del canon. Bueno, sus elementos son legendarios. O sea, teológicamente es complicado, es problemático, se puede decir. Y además de eso, como minimiza la culpabilidad romana en la crucifixión, entonces, según este evangelio, los romanos no tuvieron nada que ver mucho, nada que ver con la crucifixión de Jesucristo. Ya, eh, eso es también, también podemos tomar en cuenta el evangelio de la infancia de Tomás. ¿Ya? Este evangelio describe episodios de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, cómo era de niño, con su carácter, bueno, incluso da historias sobrenaturales, como el que Jesucristo en algún momento hizo de barro algunos pájaros o animales y les daba vida, ¿ya? O resucitaba, ¿no? O has resucitado a un niño, ¿no? Que había muerto accidentalmente. O sea, ya has hecho, resucitó, le ha dado vida a un niño muerto, o has resucitado a un niño muerto que accidentalmente
había muerto este niño. Entonces, estos relatos, bueno, muestran, ¿no?, un Jesús que ejerce poder de forma caprichosa. ¿Ya? Y además de eso, lastima, ¿no?, daña a otros, a otras personas, a otros niños, les causa daño. Entonces, desde ese momento, si este evangelio aceptaríamos, ya no estaríamos hablando de ese Jesús amoroso, compasivo, humilde, ¿no ve? Entonces, hay mucha contradicción. Ya. Este es es lo que ha sobrevivido de las versiones griegas, ¿ya?, siriacas y latinas. Hay una posibilidad, ¿no?, de que haya sido escrito o compuesto en el siglo II, o sea, 200 años después de Cristo, ¿no?, en el siglo II después de Cristo. Bueno, estos relatos inconsistentes con el carácter con ese carácter que era más que todo caprichoso, ¿no? Eh, los evangelios canónicos, eh, o sea, ha sido rechazado dentro del canon de la Biblia, ¿no? Y además de eso, no tenía o no tiene respaldos apostólicos. Ninguno de los apóstoles había escrito esto, este relato, entonces no tienen respaldo. Hay otro libro apócrifo que es Hechos de los Apóstoles, no son Hechos de los Apóstoles, Hechos de Pedro. ¿Ya? Bueno, Hechos de Pedro relata milagros y la persecución de Pedro en Roma. ¿Ya? Esto incluye la crucifixión boca abajo, contiene episodios como la historia de una resurrección y la lucha entre Pedro y Simón el mago, ¿no? O sea, va relatando historias o lo que ha hecho Pedro, ¿no?, en el transcurso de su ministerio. Este evangelio solamente son fragmentos, o existen solamente fragmentos en griego y en latín, ¿ya? Particularmente en una colección de hechos apócrifos de los apóstoles, ¿no? O sea, está compendiado ahí. Ha sido, han encontrado esto en un manuscrito del siglo III después de Cristo, y es por eso también la razón más fundamental es sus relatos, que no tienen inconsistencia algunos. Sus relatos son legendarios y su doctrina no coincide con las cartas atribuidas a Pedro. O sea, una cosa es este relato, lo que muestra en este libro, y otra cosa es lo que en las dos cartas de Pedro dentro de la Biblia enfoca. Entonces, no hay una coincidencia, no hay ese punto de, donde pueden unirse o concatenar o armar cronológicamente para reforzar estos relatos, ¿no?
También podemos hablar el Evangelio de Nicodemo. Bueno, también otros lo conocen como Hechos de Pilato. Se centra en la pasión, o sea, enfoca solamente la pasión de Jesús. Y además habla cómo ha descendido a los Hades, muestra detalles de cómo ha descendido a los Hades y qué es lo que hizo en los Hades, ¿no? Detalla cómo o lo muestra a Jesús o, o habla de Jesús que libera a los justos del Antiguo Testamento del infierno. Este evangelio es la que dice de que Jesús bajó al inframundo, a los Hades, y como este no podía sostenerle o no podía contenerle a este ser supremo, a este ser puro, justo, entonces ha tenido que, como que dice, expulsarlo, se puede decir, eh, del medio, de los Hades, del infierno, del inframundo tenía que salir. Pero muestra a Jesús que saca con él salen los justos del Antiguo Testamento, ¿no? Que hayan muerto, que estén en el inframundo. Entonces, hay mucha contradicción, ¿no? Nos dice, como un justo estaría en el inframundo, como un justo estaría en el infierno. Entonces, ya empieza, ¿no?, una contradicción. Ya. Esto este libro se encuentra en manuscritos en griego y en latín. También son conocidos, ¿no? Desde el siglo IV después de Cristo. Bueno, se difundió ampliamente en la Edad Media, ¿no?, como relatos, como de boca en boca, porque no existían como ahora, ¿no? Medios físicos, medios escritos. Aún todavía no existía la imprenta en ese momento. Eh, su autor totalmente desconocido. No sé, no, nadie se muestra quién es el que ha escrito este libro o estos escritos. Los elementos que se han añadido que no están respaldados por los evangelios canónicos, o sea, ninguno del Nuevo Testamento, en ninguna parte podemos encontrar de que, o en los relatos que nos muestran los evangelios sobre la crucifixión y la resurrección, y no nos muestra, ¿no? Lo único que dice, descendió a los, al centro de la tierra, se puede decir, descendió a los Hades y descendió al inframundo, sí. Nada más, no podemos, más allá de otro tipo de acción, no respalda los evangelios, ¿no? Entonces, es por eso, y además, como no existe el autor, nadie se atribuye la autoría de ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos de los apóstoles tampoco fueron, se atribuye entonces no tienes respaldo, no tienes respaldo, y es por eso que se ha excluido del canon de la Biblia. Apocalipsis de Pedro. Bueno, describe las visiones del cielo y del infierno, con detalles gráficos. Fue una de las primeras obras que muestran o dan ideas
diciendo sobre cómo es el más allá, ¿ya? Cómo, qué es lo que pasa, cómo vamos a trascender después, o cómo se trasciende de la vida a la muerte, cuál es el siguiente paso. ¿Ve? Entonces, gráficamente, libro va mostrándonos. Esto también ha sido encontrado en la región de Egipto, en Akhmin. Esto estaba en los papiros de Oxirrinco. Bueno, su data o la fechación de estos escritos están en el siglo II después de Cristo. ¿Por qué fue sacado del canon de la Biblia? Porque era un enfoque sensacionalista. O sea, muestra cosas ideales, no están respaldados con nada de lo que está escrito dentro de la Biblia. Algunos sí, algunos no. Los elementos no tienen una alineación con la enseñanza cristiana. ¿Ya? Y por último también, perdón, tenemos, el siguiente sería el Evangelio de María Magdalena. Eso incluso se muestra en alguna película que no sé si ustedes han visto, dan, ¿no? Bueno, relata los diálogos entre María Magdalena y sus discípulos y Jesús. Muestra a María Magdalena como la receptora de la revelación, de las revelaciones especiales de Jesús. O sea, María Magdalena era la que recibía o ha recibido algunos, algunas profecías o algunas enseñanzas totalmente que son, no se ha dado o no se ha mostrado para todo el mundo, sino para que lo guarde, ¿no? Por eso tiene un enfoque gnóstico sobre la salvación. Ya hemos hablado, ¿no? De que la autoiluminación, la introspección, el autoanálisis, ¿no? Que cada uno, el autocrecimiento, ¿no? Y pues estamos sacando varios, haciendo esos, aceptando estas enseñanzas, estamos sacando mucha enseñanza, muchas de las enseñanzas de Jesucristo. Solamente existen fragmentos, los papiros de Oxirrinco y en los códices gnósticos de Nag Hammadi. Estos han sido encontrados en la región de Egipto, como dijimos. Su datación o su escritura ha sido en el siglo II después de Cristo. Bueno, las doctrinas gnósticas que existen dentro de estos escritos, de este evangelio, se puede decir, se enfocan también en el esoterismo, ¿ya? Y bueno, cuando ya entramos a ese campo, ya bueno, totalmente contradicen todas las enseñanzas que la Biblia muestra, ¿no? Entonces, es por eso también que ha sido rechazado, eh, no ha sido incluido dentro del canon bíblico. ¿Ya? Hechos de Pablo y Tecla. ¿Ya? Bueno, relata el ministerio, los viajes en forma de aventuras de Pablo. ¿Ya? Juntamente con una discípula que es Tecla.
Bueno, destaca los temas de castidad, milagro y Tecla es representada como una líder femenina y valiente. ¿Ya? O sea, en estos hechos de Pablo y Tecla, más son relatos que no coinciden en nada con lo que la Biblia mismo está mostrando y está dando a conocer. Bueno, como tiene relatos épicos, relatos legendarios, se pueden decir, y su doctrina no concuerda con las cartas de Pablo, o sea, no hay esa coherencia con las cartas de Pablo. Es por eso también que ha sido eh, extraído del canon bíblico. Tenemos que ver mucho la visión teológica, la perspectiva de la iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Eh, porque los textos apócrifos frecuentemente, bueno, están rodeados por controversias, porque plantean interrogantes muy grandes que tampoco lo pueden absolver los mismos escritos, ¿no? La misma, eh, el mismo libro apócrifo, ¿ya? Bueno, estos generan debates teológicos que no llegan a nada. Durante todo el tiempo siempre se ha tratado de interpretar todo lo que está escrito en la Biblia. Pero siempre, para interpretar, siempre se ha visto el contexto, ¿no? A quién estaba referido, quién es el autor. Bueno, y además de eso, la perspectiva de la Iglesia frente a estos textos, bueno, ha variado, ¿no? A lo largo desde la Iglesia primitiva. En la Iglesia primitiva, los primeros cristianos debatían estos escritos. Bueno, estos escritos también fueron evaluados, bueno, con criterios mixtos, ¿no? Hay un escrito notable o el escritor de la Vulgata, que era Jerónimo, o los católicos lo conocen como San Jerónimo, tenía una postura crítica en contra de estos escritos o estos libros apócrifos. No solamente, esta vez ya no estamos hablando solamente del Nuevo Testamento, sino también de los libros apócrifos que estaban inmersos en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, cuando él tradujo la Vulgata, esto ya de la Septuaginta a la Vulgata latina, entonces él incluyó, ¿ya? Por si acaso no es su culpa. Bueno, San Jerónimo, él es el culpable de que
los libros apócrifos sean insertados a la Vulgata Latina o estén dentro del Antiguo Testamento. No. Yeah. Lo ha incluido porque la presión de la Iglesia Católica se ha ejercido contra él. Pero él siempre ha sostenido que no estaba de acuerdo, que existía ese falto de factores para dar la autenticidad de estos libros, ¿ya? O la autenticidad del canon. ¿Ya? En un prefacio está dentro del libro de Judith, Jerónimo declara, ¿no? Declara que lo tradujo por mandato, pero sin considerarlo parte del canon. O sea, él, claro, conciso, como decir, a mí me están obligando. Yo no creo que este libro o estos libros estén o sean parte del canon bíblico. Los padres de la iglesia, ellos también divergieron en su postura, ¿no? En lo que en su posición. ¿Quiénes? Entre ellos estaban Orígenes y Tertuliano. Bueno, ellos consideraban que los textos apócrifos son textos útiles para la edificación, o sea, para alentar y para la enseñanza moral. Pero hay una diferenciación, o sea, un distanciamiento con los escritos inspirados, o los que son reconocidos como inspirados, hay un distanciamiento. Incluso por Agustín de Hipona, en Doctrina Cristiana, mostraba una mayor apertura. Ejemplo, en este monje de Agustín de Hipona, tiene un escrito que es Doctrina Cristiana, muestra una apertura a algunos libros apócrifos. Estoy hablando eso del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Ya? Para que sean usados dentro de la lectura o la liturgia de la iglesia primitiva. ¿Ya? Y de ahí sí se arraigó la práctica eclesiástica y la tradición católica que hasta hoy sigue, ¿no? Ellos siguen arrastrando o siguen teniendo dentro de la Biblia que ellos usan los libros apócrifos. ¿No? Ahora nosotros, hoy en día, por ejemplo, la Iglesia Católica ya no le da tanto énfasis como antes, ¿no? Como, en la Edad Media o pasando la Edad Media. ¿Ya? Entonces, ellos lo ven como, como libros que enriquecen o ayudan o enseñan la esperanza y la dirección de Dios. ¿Ya? Solamente como puntos o ejemplos, ¿no? Van tomando
como referencia los católicos. Ya. Están aún, hermanos, a ver. ¿Cuántos estamos? A ver, hermano Franklin, ha levantado la mano. Amén, pastor, buenas noches. Buenas noches. Pastor, hermanos, buenas noches, que están en la línea. Pastor, la pregunta, ¿qué es un códice, pastor? ¿O cuántos códices existe, pastor? Son varios códices, hermano. Un códice es la unión de varios rollos. ¿Ya? También códices también existen. Son compendios de varios libros, puede decir. Son varios códices, hermano. Entre ellos podemos tomar los códices como referencia a los códices vaticanos, los códices del Mar Muerto. O sea, como le digo, hay varios códices. También, esto lo hemos llevado en el anterior tema, hermano. Será que le invito, ¿no? A que vea, como está grabado, el anterior tema. De tres lecciones atrás, hermano. De 3 sesiones atrás. Entonces ahí hemos aclarado, hemos ampliado de los más importantes códices, como estos, algunos de ellos solamente son fragmentos, no son grandes, o sea, no son completos, ¿ya? Pero son, remarcan o nos dan referencia o sea, concuerdan con algunos de los escritos que la misma, ejemplo, la Septuaginta, a ver, para que nos ubiquemos, ha sido basada en escritos o en códices ya elaborados o que mantenían el pueblo judío, ¿ya? Pero los códices confirman lo que dice estos escritos, esta Biblia hebrea, se puede decir, ¿ya? Porque si vamos a volver a desarrollar todo, hermano Franklin, no nos va a alcanzar, porque quiero que den su evaluación y quiero terminar este tema también. Hermano Franklin. Sí, hola, sí, pastor. Sí. Hola, pastor. Sí, Sí, pastor. dígame. Pastor, pastor, que no entiendo poco, por lo menos así, pastor. ¿Qué es una búlgata, septuaginta? ¿Y a qué se refiere cuando decimos de búlgata, cuando hablamos de búlgata, pastor? ¿A qué se refiere directamente? Le pediría que se más fuertecito, no lo escucho, hermano. Amén, pastor. ¿Aquí? ¿Y ahora sí? Ya, ahora sí, a ver. Ah, sí, ya. Pastor, cuando hablamos de palabra búlgata, ¿a qué nos referimos directamente, pastor? Eso que no puedo entender, pastor, que cuando decimos búlgata, pastor. Ya, Igual que el... Ah, perdón, pastor. Esa sería mi pregunta. ya. La Vulgata. La Vulgata es una traducción, hermano. Ya.
Ahorita, ejemplo, usted es San Jerónimo, por decirlo, ¿ya? Yo le entrego una Biblia en español o en castellano, ¿ya? Y usted tiene el trabajo de traducir a la Aymara, por decirlo, ¿ya? Yo le doy pero usted o sea, esa es la Vulgata. O sea, la Septuaginta estaba en qué? En griego. Ahora la Vulgata es en latín, ¿ya? O sea, primeramente ha sido en hebreo, ¿ya? De hebreo lo han llevado a, en Alejandría, un grupo de traductores, se puede decir, lo han traducido al griego. Esa traducción le han llamado la Septuaginta, o sea, de 70, según la historia, eran 70 traductores, por Septuaginta, ¿sabes? De séptimo, ¿sabes? Entonces, de la Septuaginta lo han traducido a latín, ¿ya? Eh, Usted sabe que eh, las misas antiguamente, antes, lo hacían los párrocos, los sacerdotes católicos, lo hacían en latín. Entonces, la Biblia que ellos usaban, el misal, se dice, ¿no? Un libro grueso ahí que tenían, ese misal era en latín. O sea, esa es la Vulgata, hermano. ¿Ya? De ahí, de esa Vulgata, de esa Septuaginta, eh, se ha traducido. De ahí viene nuestra Biblia. Pero eh, Lutero, Calvino, Tyndale, varios de los primeros protestantes, se puede decir, vieron de que estos libros apócrifos, se puede decir, no tenían coincidencia, o sea, no tenían ese valor como en el Antiguo Testamento, eh, como también el tiempo, la fecha en la que se ha escrito, no coincidía. Entonces, por eso se lo han sacado. Tal vez un poquito más le he aclarado, hermano. La Vulgata es una traducción textual. Muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias que me ha sacado de la duda, pastor. Algo más, tal vez. Ya, sigamos adelante. Tenemos que terminar. Terminamos, hermanos, como les he mandado un mensaje. Inmediatamente voy a lanzar el link. ¿Ya? Tienen 30 minutos para... voy a poner 40 minutos, hermano. No quiero que se atrasen como la anterior. Se han atrasado varios hermanos y ya no han podido ingresar. 40 minutos y no va a haber más extensión, hermanos. Ya, por favor, les ruego. Solamente son lo que les he enviado, por último también les he enviado un diccionario, hermanos. Descárguense ese diccionario. En algunos tal vez están ahora el WhatsApp ha puesto mensajes temporizados, creo que se borran nomás. Entonces, por favor, hermanos, ya. Entonces, les pediría de que se descarguen ya nomás ese diccionario. No es el mejor, pero ya les va a ayudar, hermano. En gran manera les va a ayudar. Ya, sigamos adelante. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Acá estamos. Bueno, el impacto en la práctica doctrinal. En la práctica doctrinal tiene un gran impacto lo que
porque distorsiona, hermano. ¿Ya? Esa sería su primera, ¿ya? Distorsión. Pero también vamos a ver desde el punto, a ver, no siempre seremos muy negativos, ¿no? Veremos también el otro lado positivo de estos libros. Entonces, bueno, estos apócrifos, voy a hablar primeramente de los, especialmente vamos a hablar de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, no tanto en el Nuevo Testamento, porque hay mucha contradicción en ellos, ¿ya? Pero del Antiguo Testamento podríamos rescatar, ¿ya? Porque son fuente eh, eh, de algunas creencias, de algunas prácticas, pero en contexto de las comunidades judías. Recordemos de que estos libros apócrifos se han escrito en cuando fueron exiliados, ¿ya? Del pueblo judío. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta, ¿ya? También estaban siendo invadidos, querían ser, como que querían hacer desaparecer la identidad de la misma, del mismo pueblo de Dios, ¿no? Del mismo pueblo judío. Entonces, eso es lo que muestra estos escritos, estos libros, ¿ya? La contribución en el pensamiento religioso, ¿ya? Los apóstoles reflejan el pensamiento religioso eh, que se encuentran y se cruzan con, eh, con las tradiciones, ¿no? Con las tradiciones orales y con las tradiciones que el pueblo judío tenían en su momento. Las historias que se relatan en estos libros, bueno, son tomadas como legendarias, ¿ya? Épicas. También otro de los factores fundamentales de estos libros es la enseñanza moral. Por eso podemos tomar en cuenta Sabiduría de Salomón o Eclesiástico, dos libros apócrifos que están basados en la justicia de Dios, la sabiduría práctica y enfatizan también la vida después de la muerte. Bueno, que eso nos ayuda a comprender la fe en Dios, ¿no? Pero estos tienen algunas contradicciones que en la anterior sesión hemos chocado, ¿no? Por ejemplo, y en el en el Nuevo Testamento, ejemplo, en el Evangelio de Santiago, eh, enfoca, ¿no? Va orientando todo el Evangelio a la veneración de la Virgen María, ¿no? Lo cual también de ahí han sacado parte para, bueno, los marianos para poder efectivizar, ¿no? Su forma, su doctrina. Nosotros no compartimos eso, ¿no? Admiramos a María, pero no la veneramos, tampoco lo ponemos en un sitial como ellos, ¿no? Donde ellos ponen la madre de Dios. Yo sé que
algunos que tienen sus hijos, ya han chocado, yo creo que con eso. Dentro de las escuelas se están enseñando eso también. Mi hijita un día llega y me dice, María es la madre de Dios, ¿no? Bueno, ¿quién te enseñaba? Le preguntaba. Entonces, están enseñando, mi profesora de religión, mi profesora de espiritualidad, ¿no? Entonces, hay que hablar, hermanos, hay que aclarar esos aspectos, porque poco a poco está entrando, por medio de esas falacias, está entrando, o esos pequeños términos están entrando, o de esas comparaciones que hacen, están entrando a nuestra iglesia, esas enseñanzas. También ha influido en el pensamiento escatológico y mesiánico. En primera y segunda Macabeos habla, y en segunda Esdras también hablan. Primero hablan de la resistencia y la esperanza, de la redención del pueblo, ¿no? Y la esperanza, las esperanzas mesiánicas de que va a llegar un Mesías para liberarles en plenitud. También muestra el juicio final, ¿no? Hay enseñanzas que concuerdan con, con la doctrina, pero hay distorsiones que se alejan mucho de la sana doctrina, ¿no? De lo que es realmente el, el mensaje esencial que tiene la palabra de Dios. Hay que entender muy bien y analizar lo que nos están, lo que se está relatando en estos libros, ¿no? También muestran eh, como se muestra, ¿no? Como una literatura muy bien elaborada, ¿ya? Esto lo encontramos en las historias como Judith o Tobit, por medio de Tobías, ¿no? De la historia de Tobías, de Tobit, su hijo que era Tobías, ¿no? Pero ya, como hemos visto la anterior semana, cuando ya empiezan a entremezclarse con los relatos del arcángel Rafael, que, o sea, ya no entran a lo que realmente la palabra del Señor debería enfocarse. Ya. Vamos a hacer ahora algunas pequeñas comparaciones, hermanos, ¿ya? Sobre cómo tal vez están, o qué es lo que pierde, o por qué ya no se pueden considerar algunos de estos libros apócrifos como canónicos, ¿no? La inspiración y autoridades eh, tienen que ser reconocidos como inspirados por Dios y validados dentro de la tradición eclesiástica. Los libros apócrifos considerados tienen un valor moral y educativo, pero no universalmente aceptados como inspirados. En el uso litúrgico doctrinal, o sea, en el uso diario en los servicios, en las reuniones, ¿ya? Son utilizados como base para la doctrina en todas las ramas del cristianismo. Mientras los apócrifos son usados para la liturgia, sí en la Iglesia Católica, ¿ya? Por eso son deuterocanónicos, son segundos, ¿ya? Detrás de los canónicos, pero rechazados en algunas iglesias protestantes, no usados para definir doctrina, solamente como historias.
El estilo y la coherencia presenta una narrativa coherente y consistente con el mensaje unificado de la Biblia. Un gran ejemplo, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son sinópticos, ¿no? Que coinciden, tienen diferentes enfoques, ¿no? Como ustedes mismos están aprendiendo, les están mostrando que son diferentes enfoques, pero la finalidad es la misma. Mientras los apócrifos contienen relatos y enseñanzas que, bueno, a menudo son simbólicos, o sea, no tienen una clara definición, no es oculto, enigmático, ¿no? Entonces, como ejemplo ponemos a Tomás y el Evangelio de Pedro, ¿no? Tienen contenido histórico y teológico. Bueno, los libros canónicos se alinean en la teología y la historia es reconocida. Bueno, se apoyan en profecías y expresamente en la narrativa de la salvación. Mientras el libro apócrifo incluyen elementos legendarios, hay epopeyas, hay historias exageradas, ¿ya? Y a veces, muchas veces, contradicen, ¿no? La teología, ¿no? La teología que nosotros conocemos. Esto nos muestra el Evangelio de la infancia de Tomás, como hace rato decimos. Muestran a un Jesús caprichoso, iracundo, que no ya desaparecería el amor en él, ¿no? Entonces ahí puede empezar eso. Propósitos y temas. Los libros canónicos enfatizan la revelación de Dios y la redención a través de Jesucristo, con enseñanzas claras y abiertas. Bueno, algunos textos como los gnósticos, o sea, ejemplo, Tomás, ejemplo, el Evangelio de Tomás y otros, destacan el conocimiento secreto y la iluminación espiritual. Eso ya son términos que usan los gnósticos, también usan los que practican yoga, ¿no ve? Entonces, ellos son los que, más que todo, enfatizan, ¿no? Este, este delineamiento, ¿ya? Aceptación de la Iglesia. El canon, los canónicos son aceptados por todas las denominaciones cristianas, católicos, ortodoxos, protestantes, aceptados los deuterocanónicos por la Iglesia Católica, rechazados por comunidades protestantes y ortodoxas también. Ya. Uso histórico y cultural, fundamentalmente para la formación doctrinal y la fe cristiana, los canónicos. Los deuterocanónicos utilizados en la literatura cristiana temprana y medieval, ya, pero con un rol secundario. También quisiera enfatizar este otro que ya tiene con un apoyo donde podemos encontrar cuáles son canónicos, ¿no? El Evangelio de Mateo es canónico porque está escrito por un apóstol, testigo directo, que vio o participó dentro de la vida de Jesús. Son relatos coherentes con el resto del canon, utilizando enseñanzas litúrgicas o enseñanzas que se usan, ¿no? Siempre dentro de los servicios dentro de la iglesia.
y también en la iglesia primitiva, ¿no? Mateo 9:9, Mateo se identifica como un recaudador de impuestos llamado por Jesús. El Evangelio de Marcos también es basado en los relatos de Pedro, ¿no? Marcos, recordarles que no era apóstol de Jesucristo, pero era discípulo de Pedro, ¿no? Incluso Juan Marcos ha estado con Pablo, ¿no? Un tiempo. Y Juan Marcos también Marcos ha sido llamado por Pablo para que pueda ayudarle con algunas labores, ¿no? Entonces, y así, este cuadro ejemplo los voy a compartir en inbox, como que dicen internamente, y a las 8:32. Hermanos, quisiera mandar para que no estén tardando. Hasta aquí es el tema, hermanos. Con esto acabamos este tema. Entonces, a las 9 en punto voy a mandar el examen, hermanos. 9 en punto. Hasta 9:40 tienen para devolvérmelo el examen mediante Google Form. Entonces se va a ir registrando, hermanos. Ahora yo les debo una clase, esto voy a hablar con Henry el día sábado, entonces vamos a coordinar si vamos a poder pasar un viernes más, entonces vamos a hacer un pequeño estudio ampliado, porque el siguiente tema es básico, ya hemos llevado esto, pero quisiera yo enfocarme más que todo en entrar un poquito, tocar un poquito más de hermenéutica, ¿no? Es un pincelazo que quisiera hacer con ustedes para que ustedes vayan practicando o vayan viendo cómo hay que estudiar la Biblia, ¿ya? Y aunque ya lo saben, yo creo, métodos les ha mostrado, pero también va a ser un pequeño recuerdo, pero desde otro punto de vista, ¿ya? Hermanos, es 20:34. Vayan repasando. Tienen alrededor de 26 minutos para tal vez repasar. Este cuadro les envío al grupo para que lo tengan en cuenta también y puedan cualquier momento usarlo también para algún tipo de enseñanza. ¿Ya? Hermanos, ¿alguna pregunta, algo más que decir? Tal vez alguna sugerencia, hermanos. Amén, hermanos. Es que también ahorita van a empezar a hacer ruido por mi calle. No quisiera que estén escuchando otro tipo de... sí, no voy a poder, tal vez no me van a poder escuchar también. Pero hemos concluido con el tema. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta tal vez? Amén. Entonces a las 9 les estoy enviando al grupo ahorita mismo, pero les estoy enviando ya este cuadro. Voy a estar pendiente a sus respuestas.